Para hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, tanto tiempo. Ya lo sé, aquí andamos, ya estoy conectando tu audio, ya te escuchan y en este momento ya te ven, así que todavía no arrancamos, es informal la práctica ahorita, no te preocupes, ya está llegando aquí la comunidad y la raza y ahorita entramos en detalle, pero aquí andamos, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo lo trata la vida? Bien, bien, bien. Hace más de un año que no nos vemos, ¿no? Sí, ya hace Y tiempo. sí, pues te Exacto, comentaba de que me cambié. Dímelo. no, exactamente hace 8 meses porque me acuerdo que para ese entonces me acaban de avisar que iba a ser padre. Ah, dale. Interesante, Entonces, interesante. y ya está por nacer, le falta un mes, entonces pues más o menos por ahí, que andabas por acá en Bogotá. ¿Qué dicen? ¿Cómo anda? ¿Y cómo te ha ido? Cuéntame en lo que llegamos y estamos conectándonos todos en este momento. Bien, empecé a trabajar en Twitter hace 2 semanas. Estaba en ese tiempo en Capital One, cuando nos conocimos. Y ahora estoy en esta empresa que hace microblogging, ¿no? Que es Twitter. Fíjate que Estoy trabajando. precisamente ayer, yo estaba haciendo un bot de Twitter. Ah, Eh, dale. ayer ya lo tenemos aquí. Puedo mandar tweets desde la consola del sistema del chat y puedo mandar literal lo que yo quiera y funciona y lo integramos con un bot de Twitch y lo integré con todo, ¿no? Porque una de las cosas que yo me di cuenta, fíjate, de estar acá streameando es que uno está limitado. Entonces uno no puede darse el gusto inmediato de decir, deja mando un tweet. Entonces toca abrir Twitter, poner el mensaje, poner el hashtag, poner la URL y mandarlo. Entonces dije, no, esto se tiene que automatizar, tenemos que encontrar un proceso más amigable. Y lo que hice fue desde el sistema de chat de acá que tiene Twitch, que está conectado a un IRC, me permite entonces capturar con la API de Twitter, mandar el mensaje y mandarlo por medio de la API y así automáticamente yo ya lo tengo. En ese momento estoy probándolo y está funcionando el bot ahí. Nos regresa también el bot un mensaje para que le den RT y todo. Y ayer lo hicimos en vivo y la verdad es que estuvo genialísimo. Así que yo encantado de seguir haciendo estas magias. ¿Cómo ves? Lo vi en tu perfil de Facebook. Así que le voy a dar un detalle más adelante para ver cómo está hecho. Sí, en la noche lo queremos migrar a Deno, a esta nueva tecnología que anda ahí un poquito hablándose, entonces es probable que también le demos un poquito a eso. ¿Cómo ves? Me parece muy bacano, ¿no? Pues bueno, vamos a arrancar en 2 minutos. Mientras tanto, pues cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está esta cuarentena contigo? Bien, bien, trabajando a distancia, remotamente todos estos días. Algo que es muy común en el Silicon Valley, ¿no? Y cada vez más común en el mundo, en realidad. Usualmente, sobre todo para la gente que trabajamos en software, necesitamos una conexión a Internet y una laptop, básicamente, ¿no? Y de ahí estamos listos. Sí, yo creo que hoy en día la conectividad va a ser clave para que todos podamos estar donde queramos trabajando. No sé qué tanto las empresas nos vayan a permitir que andemos donde queramos, porque pues creo que hay reglas para estar conectado de forma remota. Porque pues una cosa es tener internet y computadora, pero otra es realmente vas a estar disponible de donde te encuentres, porque eso también es un punto. O sea, yo me iría a una zona alejada en el campo, ya sabes, ¿no? Acá cool, pero ahí me va a garantizar la conexión la empresa que me pueda dar servicio. Así que creo que son algunas interrogantes que van a salir ahora a raíz de que más gente esté en este formato, porque si bien ya no es algo nuevo, no es algo que, uy, se acaba de inventar y acaba de nacer, sino ya tiene rato que está sucediendo, solo que ahora estamos de alguna manera obligados a estar en casa y de aquí en adelante creo que va a suceder más, o sea, vamos a estar más conectados a este ecosistema. Así que, ¿cómo ves ese punto en lo que damos en la entrada? Es muy interesante porque el trabajo ya no va a ser el mismo que el que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, Twitter acaba de decir de que la gente puede trabajar remotamente por siempre, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de que es hasta fin de año, sino de que es una política de la empresa que si la persona quiere, puede trabajar remotamente, ¿no?
Hace poco, cuando me junté con el grupo de personas que también entraron conmigo a la empresa, había gente que tenía posición remota. Era interesante porque no tiene que ir a la oficina, ¿no? O tiene que ir muy pocas veces. Y de hecho ahora no es obligatorio ir a la oficina, incluso si es que la situación vuelve a estar normal nuevamente. Claro. Sí, igual también acá en Platzi a nosotros igual nos dieron ya el full remote. No hay todavía una opción viable de que podamos estar en la oficina. La verdad es que yo voy a extrañar la oficina. Tú la conoces. La verdad es que la oficina de Platzi es puro amor. 6 pisos, el café, todo, ¿no? O sea, toda esa magia se va a extrañar. Igual ahorita uno está como adaptándose a este ritmo en casa, todo bien, pero sí hay puntos donde, ay, extraño como ir a la esquina por un dulce, no sé, ¿no? Ya sabes, todos esos detallitos que implicaban estar en la oficina, ¿no? Que hoy en día pues ya no es lo mismo y que pues si bien eso cambia, pues hay que adaptarnos, hay que estar acá presente en este punto. Y bueno, arranquemos, ya que estamos bien conectados y ya probamos audio y todo, y al parecer todo se escucha perfecto. Así que si quieren en este momento en el chat, cuéntenos desde dónde nos están viendo. Y bueno, Omar Flores, un especialista en Machine Learning. Pero yo quisiera que tú me contases quién es Omar Flores desde tu perspectiva. Yo sé que es difícil, yo siempre hago esta pregunta porque yo sé que es dura y difícil, que uno autopresentarse es duro y difícil, pero yo creo que la mejor persona que conoce a Omar Flores es Omar Flores. Así que cuéntame quién es Omar Flores para todos nuestros presentes que están acá. Yo añadiría a lo que has dicho de que la vida misma es una búsqueda constante de quién es uno mismo, ¿no? Alguien dijo, conócete a ti mismo, y creo que hay bastante sabiduría detrás, ¿no? Mi nombre es Omar Flores, soy de Perú, de una ciudad llamada Arequipa, en el sur de Perú. Um, Básicamente yo estudiaba todo lo que era computación cuando estaba en el pregrado en Perú y me entró el gusto por hacer investigación. Me fascinaba todas las cosas que no podía aprender por una cuestión de tiempo, así que sentía de que necesitaba hacer un doctorado para poder entender mucho más este concepto tan interesante que era inteligencia artificial. Terminé la universidad en Perú y me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos. Terminé el doctorado hace 7 años, entonces han pasado muchas cosas en el trayecto, ¿no? Empezando de que empecé a trabajar en Intel cuando salí del doctorado y nuestro equipo hizo la silla de ruedas para el profesor Stephen Hopkins en ese tiempo. Eso mismo ya es una aventura dentro de todo lo que conlleva, pero luego que terminé Intel fui a trabajar como gerente de investigación en un banco llamado Capital One, que es probablemente el banco más tecnológico que existe en Estados Unidos. Trabajé ahí 2 años y hace poco acabo de entrar a Twitter para una posición llamada Machine Learning Research, donde básicamente tratamos de resolver problemas complejos en el contexto de NLP o NLP o Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural. Entender la matemática y las reglas que rigen el comportamiento y la forma como la gente utiliza las palabras para expresar conceptos es algo que queremos hacer con computadoras y datos, ¿no? En resumidas cuentas, soy una persona, soy el estudiante que ustedes tenían básicamente, o que ustedes son en este momento, y que simplemente ha tomado pasos intermedios que me han permitido acercarme a la ciencia y a la inteligencia artificial, que son temas que me apasionan, ¿no? Cada uno de nosotros tomamos pasos distintos y nos conducen a lugares diferentes, ¿no? Y usualmente siempre nos conducen a lugares estables y es nuestra curiosidad la que un poco guía ese camino. Wow, todo ese camino, todo eso que estás logrando y es algo muy interesante. Yo creo que cuando uno empieza y le apasiona algo, sin duda llega a ese punto donde ya no es trabajo para mí. Yo siento que ya es esa pasión de hacer cosas, de descubrir y de hacer todo lo que estás haciendo. Recuerdo platicar varias veces contigo en Colombia cuando venías acá a grabar unos cursos en Platzi, cómo te expresas y cómo hablas acerca de esto que te encanta. Y creo que eso es lo que hace que todos podamos tener un gusto por las cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que habla de una persona. Esto, lo que dices, Omar Flores, quién es y cómo descubrió lo que le apasionaba. Pero entrando en materia,
¿Ya cuánto tienes dedicándote a esto? ¿Tres, 5, 10, 20 años? ¿Cuánto tiene Omar siendo un research en Machine Learning? Mira, yo hice investigación desde que estaba en Perú e incluso publiqué trabajos de investigación en conferencias importantes, estando en Perú, ¿no? Eso me permitió salir al extranjero para investigar como estudiante de doctorado. De hecho, ese es un consejo que yo quiero dar a la gente, de que hay muchas formas para meterse en este camino. Una de las más interesantes es investigar, y no tienes que hacer una maestría o un doctorado para hacerlo, ¿no? Habiendo tanto material en Internet, por ejemplo. Pero respondiendo a tu pregunta, sin contar el tiempo que investigaba en pregrado, son 5 años de doctorado y son probablemente 7 años de experiencia profesional. Entonces son como 12 años investigando seriamente todo esto de la inteligencia artificial. Wow, ya bastante tiempo. Y si yo no me equivoco, por ahí de unos de 7 años para acá, creo que es cuando ha empezado a tener más auge el concepto más rudo, más como está llegado a todo donde todos le quieren poner Machine Learning y creo que eso es un mal concepto. Yo he visto hasta memes donde Machine Learning everywhere y es como, sí, tranquilos, no creo que sea siempre en todos lados. Pero ¿qué y realmente es el trabajo de Omar Flores? O sea, hablas de investigación, pero esto es leer, esto es practicar, esto es hacer código. ¿Qué es realmente esa investigación? Porque aquí nos están preguntando un poco así como de, bueno, ¿qué es? O sea, ¿cómo me ensucio yo también las manos para hacer esto? Totalmente. Hay pocos lugares en el mundo donde solamente puedes hacer investigación, ¿no? Estos, por ejemplo, incluyen OpenAI y algunos laboratorios en Estados Unidos. Cuando empecé a trabajar, también hacía un poco de eso, pero ha cambiado un poco el concepto de lo que es un Machine Learning Researcher, porque a pesar que hace ciencia, esta ciencia tiene que mejorar un producto de una empresa. De hecho, eso se convierte en una especie de cliente interno para tu investigación, el cual te provee datos y tú le provees de ventaja competitiva que básicamente permite competir en el mercado. Entonces, ese es un concepto muy interesante porque no solamente tienes que investigar y publicar, pero tu investigación tiene que terminar en un producto o en la mejora de un producto, ¿no? Entonces, todo lo que yo hago está orientado a dar ventaja competitiva a la empresa para la cual trabajo. Entonces, mis días están llenos de experimentos, 80% son códigos, un gran porcentaje de mi tiempo extra incluso está dedicado a leer papers. Entonces, hay mucho de programación y hay mucho de entender el comportamiento matemático o de repente los fundamentos matemáticos de estas técnicas, ¿no? Eso se traduce en escoger el modelo adecuado, recolectar los datos importantes y finalmente tomar decisiones. Y incluso saber en qué situación, en qué contexto tu modelo tiene sentido. Y finalmente eso se traduce en código y en una ventaja competitiva que usualmente tiene un retorno de inversión para la empresa. Claro, ahí ya tiene más sentido, eso nos da un valor y podemos entonces, como dices tú, aportar realmente desde los datos. Interesante la parte de hacer código y de leer papers. Creo que muchos desarrolladores no estamos acostumbrados a esta lectura dura y difícil de entender todos estos documentos que nos ayudan a ser mejores profesionales. Creo que ya a un nivel investigativo, a un nivel más avanzado de solamente hacer código para resolver un problema y tener una página web, pues ya a tu nivel este tipo de lectura debe de ser dura. O qué tipo de lectura es poesía. Es poesía porque es una secuencia de conceptos, ¿no? Al final del día, tú tienes que leer papers para poder saber qué es lo último que existe en el área, ¿no? Cuál es tu contribución al estado del arte, involucra saber qué es lo que no está listo y qué es lo que existe, ¿no? Hay muchos conceptos matemáticos, hay mucha cuestión de entender cuál es la teoría misma que está fundamentando estos algoritmos, ¿no? Entonces, es una habilidad que se adquiere con el tiempo, así que no necesitas ser bueno al inicio para esto, pero después de haberlo hecho varios años y de haber escrito varios papers también, puedes entender de que no tienes que leer todo el documento y fácilmente puedes descartar aquellos papers que no te interesan, ¿no? Leyendo el abstract
las conclusiones, las figuras. De hecho, un buen paper debería ser suficiente de leerse si lees las figuras solamente y el título y el abstract, ¿no? Entonces tú deberías saber si te conviene o no. Si te conviene, ya vas a un nivel mucho más en detalle, con anotaciones y todo. Sí, precisamente yo quería hacer esa pregunta que nos mandaron aquí en el chat. ¿Dónde se consulta este material? ¿Dónde lo podemos encontrar también para poder leer o intentar empezar a tener esta lectura dentro de nuestro día a día? ¿Dónde es fácil de conseguir esto? Ahora, más que nunca, es extremadamente fácil. Ustedes van a archive.org, de hecho lo puedo escribir acá en el chat para que lo puedas compartir. Mucha gente está familiarizada con esto ya. Y te cuento una anécdota. Yo cuando estaba en el pregrado, cuando estaba en Perú, tenía que esperar hasta que el trabajo se publique en una conferencia que es anual para poder leer el paper. Y además tenía que pedirle a un amigo que tenga una cuenta en ACM o IEEE para que me dé el paper de una forma casi pirata, ¿no? Ahora, toda la gente publica libremente estos papers, incluso antes de haber sido publicados en la conferencia. Entonces, antes tenía que esperar un año para poder hablar con el autor y decirle, oye, qué interesante tu trabajo. Ahora, cuando tú vas a una conferencia de inteligencia artificial, directamente ya has leído el paper y ya hablas con la persona en vivo y en directo, ¿no? Entonces, lo que demoraba un año, porque es un ciclo de un año para publicar un trabajo, ahora es rápidamente, casi tiempo real. Ustedes van a archive.org y pueden ver los últimos trabajos en tiempo real, actualizaciones y pueden directamente conversar con los autores. Nunca antes tanto conocimiento estaba libre y gratis como ahora. Creo que tocas un punto interesante que hoy en día tenemos acceso a cualquier cosa. Yo me acordaba hace poco de cuando yo empecé a hacer desarrollo de software y cuando yo empecé estaba yendo a un café internet con mi disquete y en ese disquete me permitía llevarme la página web y luego me la llevaba a mi casa y de forma offline lo que hacía entonces era copiar todo esto en mi máquina, volver a analizar, hacer cambios y después volvérmelo a llevar. O sea, tenía ahí una desconexión del aprendizaje para enfocarme y creo que eso también me permitió poder encontrar muchos cosas interesantes. Así que creo que hoy en día la tecnología, cómo estamos conectados, cómo podemos hacer una llamada tú y yo en este momento, poder hablar de un tema, estar conectados y resolver las dudas de personas que se encuentran en otro lugar, es la gran ventaja de lo que nos ha dado hoy en día Internet, ¿no? Y creo que con ello podemos aprovechar para hacer muchas más cosas. No nada más ocio, no nada más entretenernos un rato, sino cómo realmente le sacamos provecho para nuestro aprendizaje, para nuestro trabajo y para ser mejores profesionales. Así que ahí les acabo de compartir en el chat un poquito la URL que me pasaste y esto me da un punto también a preguntarte. Si, ¿qué oportunidades existen para aquellas personas que quieren dedicarse a lo que tú haces, al Machine Learning? ¿Dónde están los casos de uso? ¿Qué podemos resolver? ¿Qué realmente hace una vez que ya tienes todos los conceptos que ya has aprendido? ¿Dónde aplicamos lo fuerte del Machine Learning? Un caso de uso que puedas mostrarnos. Oscar, ¿soy yo o se escucha demasiado ruido atrás? Creo que eres tú desde mi micrófono hacia ti, hacia la llamada, pero estoy usando otro micrófono para la salida hacia el video, así que creo que vas a tener un poquito tú de ese ruido, porque yo estoy usando otro micrófono para ti, pero el micrófono que envío es este, pero no te lo estoy enviando a ti, solo lo envío al canal de Twitch. Sabes que no te entendí nada. Si quieres, me conecto y vemos si se resuelve. Claro, sí. Porque, dale, gracias. A ver, vamos a probar nuevamente, ya que al parecer hay un detalle con... ¿Aló, se escucha mejor? Sí, ahí, perfecto. ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Sabes que todo lo que me hablas viene con tres ecos. Ah, interesante. Vamos a ver si acá yo le puedo cambiar la configuración. Vamos a ver.
rápidamente. Bueno, aquí está. No, porque vamos a ponerle, yo creo que sería, ¿cuál sería? Este de acá. Ahora sí, Listo, ya, perfecto. Ahí te puse no otro sé, micrófono. está mucho mejor. Sí, te puse otro micrófono. Lo que pasa es que para la llamada contigo estoy usando un micrófono aparte, pero para la llamada del Twitch, o sea, del canal, estoy utilizando este que está acá. Entonces, el canal escucha bien y te escucha a ti también bien, pero tú sí me puedes escuchar con algunos efectos o ruidos raros. Pero ya lo cambié a solo un canal para que lo escuches mejor y no se sienta molesto, si es que es así. Interesante, interesante. Es lo importante de hablar con alguien que tiene tantos aparatos tecnológicos. Sí, sí, no, sí, sí, bien. Y ahorita les mostramos yo el espacio que tengo varias cosas aquí conectado, pero te decía, un caso de uso que podemos tener para el Machine Learning. Hermano, es una gran pregunta porque yo tengo la teoría de que en este momento todo se digitaliza. Si hablamos de video, música, texto, los datos de las personas, hablamos de repente de que si tú, por ejemplo, empiezas a tener una producción en una granja y empiezas a contabilizar esto, termina en una computadora, entonces los stocks, de repente la bolsa de valores, todo se digitaliza, las noticias se digitalizan, entonces los genes se digitalizan. Entonces tu pregunta es, ¿qué podemos hacer con Machine Learning? Y yo tengo la teoría de que se puede hacer todo porque es una ley transversal. Basta que termine en bytes, es posible utilizar Machine Learning. Hay casos concretos o de repente capacidades distintas. El 99% o el 95% del dinero que se obtiene usando Machine Learning en la industria viene de lo que se llama Supervised Learning, o aprendizaje supervisado. Es decir, tú me das datos y anotaciones de los datos y luego yo puedo predecir, si tengo datos nuevos, cuáles son las anotaciones que le corresponden. Eso permite, entre otras cosas, reconocer rostros cuando tú pones una imagen en Facebook. Te permite, por ejemplo, etiquetar y saber cuántos años tienes, dado en un rostro. Te permite, por ejemplo, autocorregir cuando estás escribiendo un email en Google y te predice cuál es la siguiente palabra. Bueno, la siguiente palabra es una anotación y el texto anterior es el contexto o de repente un poco los datos de entrada, ¿no? Si estás usando Spotify, te permite saber el género de la canción que tienes, porque se ha entrenado con canciones parecidas anteriormente y para una canción nueva le asigna una etiqueta, una anotación, ¿no? Todo lo que es self-driving cars está relacionado a, dado en tiempo real y tener un video, saber cuál área le corresponde a la pista, a las señales, al semáforo o a la persona que está cruzando la calle, ¿no? Entonces, todo eso ha sido etiquetado píxel por píxel por alrededor de 2.500 personas durante 6 meses, ¿no? Hablamos de una anotación constante, pero al final del día se llama todo esto Supervised Learning, aprendizaje supervisado. Tenemos cosas diferentes que están relacionadas a otros tipos de Machine Learning que podemos hablar en detalle, pero para responder tu pregunta, casi el 95% viene de todo lo que se llama Supervised Learning. Wow, o sea, hoy en día podemos decir que hay utilidad en prácticamente cualquier área. No está descartado nada. Mencionaste la parte de agricultura, ¿no? Pero Claro. quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto el Machine Learning hoy en día está ayudando a la situación que estamos viviendo en pandemia? ¿Hay casos ya de uso aplicados en esta situación? Me imagino que sí. Solo que me gustaría saberlo, pues, del experto. ¿Qué o cómo está ayudando el Machine Learning para combatir el COVID-19? Claro que sí. Bueno, expertos es una palabra, ¿no? Hay mucha gente experta en estos temas y cada vez hay más, así que es muy bueno que este conocimiento llegue también a Latinoamérica. Casos concretos están relacionados a la automatización. Casi todo lo que hacemos en Machine Learning termina en automatizar cosas. Trabajos muy interesantes relacionados al COVID-19 están relacionados, por ejemplo, ha dado una imagen de un radiograma de los pulmones, detectar la presencia, por ejemplo, de COVID-19 o de repente los efectos del COVID-19 en los pulmones para saber si esta persona tiene o no tiene, ¿no?
Genéticamente se puede entender las interacciones entre proteínas, cuál es la proteína que se afecta más ante la presencia de un virus como este. Permite otras cosas, por ejemplo, medir la efectividad de los medicamentos, ¿no? Si tenemos una cadena de ADN, estamos hablando de millones de bases y por lo tanto millones de interacciones entre ellas. Hacer esto en tiempo concreto y sólido requiere procesos de automatización y además de predicción. Todo esto se puede resumir entre el producto punto entre dos vectores, que se le llama correlación, y eso es parte importante de lo que se llama, por ejemplo, machine learning también. Hay mucha gente que está trabajando en análisis de texto, por ejemplo, para ver cómo las noticias relacionadas a COVID-19 se propagan en una red social, cómo se genera misinformation de esto, cómo se generan fake news, cuál es la mejor noticia que deberías leer para tener una visión un poco unbiased o sin prejuicios de la noticia. También está relacionado al COVID-19 para no generar alarmas, por ejemplo. Wow, o sea, creo que hay varios casos de usos ligados solamente a una sola situación, desde la parte salud hasta la parte social, que implica utilizar las tecnologías para darle un seguimiento oportuno a todo lo que nos va a ayudar como seres humanos a entender desde, pues, como dices tú, desde una radiografía hasta, obviamente, qué noticia realmente está impactando en una ciudad. Porque yo creo que este punto que mencionas de los fake news es importante porque he conocido personas mayores que están compartiendo este contenido y se lo están creyendo y realmente puede poner en riesgo su vida simplemente por el hecho de creer que algo es verdad. Entonces creo que este tipo de tecnología puede ayudar mucho a detectar este tipo de contenido que pues realmente no informa, no ayuda y que realmente afecta a las personas que no entienden todavía la tecnología, particularmente las personas mayores que también son riesgo en esta situación, ¿no? Entonces creo que hay un caso de uso muy, muy interesante de cómo podemos o cómo se puede ayudar desde el Machine Learning a esta situación que estamos viviendo. Así que me parece muy, muy interesante ese punto que nos compartes. Y bueno, entrando como a más a la carne, como diríamos en el norte de México, a la carnita de las cosas, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesita una persona para convertirse en un machine learning y poder hacer todo esto que tú estás haciendo? ¿Qué debe de hacer o qué estudiaste o qué nos recomiendas? Digo, cuéntanos ahí un poquito para saber qué realmente es lo que debemos de aprender para podernos convertir o hacer o trabajar con esta tecnología. Claro que sí, Oscar. Desconfíen de la gente que les diga que es difícil requiere mucho trabajo, ¿no? Es posible utilizar Machine Learning a distintos niveles. Yo puedo, por ejemplo, si sé programar en C++, Python, Java, puedo bajar librerías y puedo aplicar Machine Learning instantáneamente. En 2 o 3 líneas de código yo puedo entrenar un dataset, generar un modelo y usar este modelo con datos nuevos, ¿no? Más allá de eso, saber qué existe en estas 3 líneas de código involucra un entendimiento un poco más matemático de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué falla el modelo? ¿Qué pasa cuando el modelo no funciona? ¿Por qué de repente tengo predicciones que no tienen sentido para mí? ¿Qué pasa si el modelo tiene un error? ¿Qué pasa si la librería tiene un error? ¿Cómo puedo corregir la librería? ¿Qué pasa si tengo 1 millón de datos y no cabe en memoria? No, no puedo alimentar mi modelo con esa cantidad. ¿Qué pasa si tengo necesidades particulares que si las resuelvo me da una ventaja competitiva con respecto a la competencia? Eso involucra un poco más de conocimiento. Y ahí si yo quiero, por ejemplo, investigar estos temas y quiero crear nuevos modelos matemáticos o quiero entender los últimos de modo que pueda customizarlos para mí mismo, involucra otro tipo de nivel también. Entonces, en cualquier caso, siempre es un proceso de trabajo constante. ¿Qué necesitas para hacer esto? Necesitas conocimiento de matemática, de estadística, de programación y necesitas tener fundamentos muy fuertes en estos temas. Porque cada uno de ellos son como ladrillos, el cual te permite construir cosas más interesantes encima, ¿no? Después necesitas que esto se vuelva tu trabajo, que se vuelva básicamente tu motivo de trabajo, porque te permite trabajar en esto diariamente, ¿no?
Y una vez que termines esto, necesitas poder convertir esto en cosas tangibles, evidencia. Pueden ser repositorios, pueden ser de repente publicaciones, pueden ser presentaciones en conferencias, pero no tiene que quedar en el aire, tiene que quedar en algo que puedas medir, que puedas tocar, que finalmente te permita, digamos, navegar este ambiente laboral de Machine Learning y disfrutar de las oportunidades que existen en el mercado para la gente que sabe estos temas. Me queda claro todo lo que hay que reforzar. Y aquí nos preguntan si hay un lenguaje de programación ligado al Machine Learning. ¿Cuál sería el lenguaje o qué tengo que especializarme para orientarme directamente al Machine Learning? La vida es corta, programa en Python. Yo iba a decir que en JavaScript, la verdad es que, mira, yo tengo la bandera de JavaScript bien puesta, Ok. aunque estoy aprendiendo Python, pero más para automatización. Yo soy fan de ahorita de hacer bots y todas estas cositas. Entonces, ese es mi Ah. objetivo, aprender Python. Pero, ¿qué tan difícil para ti o cómo crees que te pueda llegar un consejo para aquellos que quieren empezar en Python? ¿Qué sería el camino idóneo para empezar? Mm, el camino idóneo para empezar en Python debería ser siempre los conceptos de computer science, ¿no? Existen clases de MIT libres en las cuales te enseñan recursión, te enseñan estructura de datos, te enseñan programación dinámica, te enseñan todo lo que son listas enlazadas. Todo esto que parece un poco raro te lleva muy lejos después. Si tú tienes una formación empírica y solamente lees tutoriales en internet y no tienes estos fundamentos, vas a encontrar barreras que se vuelven cada vez más fuertes conforme vas trabajando, ¿no? Quieres trabajar en Google y no pasas la entrevista porque no sabes estructura de datos. O de repente quieres de repente hacer que tu modelo no corra de repente en 10 segundos, sino corra de repente en 3, o sea, o trabaja en tiempo real. Necesitas programación dinámica o tablas hash de repente para automatizar esto, ¿no? Entonces hay todo un fundamento matemático que está detrás de computer science, de todo lo que es a sistemas y programación, que te lleva muy lejos si lo dominas desde el inicio, ¿no? Entonces, para alguien que quiera aprender esto, quiere aprender Python, me parece que debe aprender Python orientado a los fundamentos de lo que es computer science. Claro, yo también, sin duda, creo que si alguien me recomendase o me dijese por dónde empiezo, a ver, venga, amigo, venga por la base, por lo duro. Y tocaste la Claro. parte de computer science y mucha gente tiene miedo a estos temas o estos conceptos porque creen que son muchas matemáticas. ¿Qué tan cierto que las matemáticas están aquí 100% arraigadas en lo que tú haces? Están en todo lado. Acabamos de ver el lanzamiento del SpaceX, Uy, ¿no? Y la cantidad de matemática que está detrás para que el Falcon 9 regrese a la pista de aterrizaje y se quede ahí es constante, ¿no? Hablamos de celulares, ¿no? Y los celulares están llenos de matemática. Hablamos de todo lo que es de repente JavaScript y hablamos, por ejemplo, de las visualizaciones en JavaScript y están llenos de matemática, ¿no? Lo que pasa es que como programadores, nuestro trabajo es crear APIs o crear abstracciones para que la gente no vea la matemática, pero están por todo lado y te lo vas a encontrar tarde o temprano. Entonces, yo estoy de alguna forma dando consejos que te generen bases y fundamentos en lo que haces, ¿no? Si quieres orientarte a la parte tecnológica, que también es importante, hay muchos cursos en Platzi, hay muchos cursos en diferentes lugares para poder aprender estas cosas, pero mi consejo de amigo es de que tomes un paso anterior y te enfoques en los fundamentos, en la matemática, en la estadística, en la lógica, en computer science concepts, para poder ir más adelante y más lejos. yo voy a poner mi caso de uso porque creo que es el de muchos. En mi caso, en México, la educación, pues que nos dan, la educación básica, la educación que tenemos, nos mete o nos pone en la cabeza unas matemáticas que no nos gustan, nos dañan, nos lastiman, nos hacen odiarlas. A este nivel te lo Totalmente, estoy diciendo. totalmente, ¿Cómo totalmente. puedo yo reaprender y qué tendría que enfocarme en las matemáticas para
volver a este concepto que en mi particularmente, luego porque es mi caso, a mí, y todavía recuerdo y sueño a la profesora, era porque era una profesora que le decíamos la Bella, así, con eso te digo todo. Una señora alta, que siempre se arreglaba, pero créeme que nos trataba de meter las matemáticas a punta de golpes. Entonces yo creo que a mí eso me hizo que le sacara un poquito las matemáticas. Claro. Pero en el concepto de reaprender, que hoy en día como personas y como ingenieros de software tenemos que estar al día y obviamente tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas, si ya se dio el caso de que no me gustan o que me cuesta, ¿cómo puedo yo volverle a encontrar el amor? ¿Por dónde debo de empezar en la matemática para poder empezar obviamente de nuevo a darle un amor a las matemáticas? Mira, si hay algún profesor que nos está viendo en este momento en la transmisión, yo le quiero dar un consejo así muy, muy cariñoso. Y es el que uno tiene que enseñar estos temas con una aplicación al costado. Es decir, sabes que tienes una matriz, el cual tiene m filas y n columnas, ¿no? Si tú descompones esta matriz en otras dos matrices pequeñas, y cada fila corresponde a personas y cada columna corresponde a películas, lo que está generando es un sistema de recomendación. Y este algoritmo se llama Singular Value Decomposition, y es la forma como Netflix te genera recomendaciones para películas que te gustan. Tú no has visto todas las películas del catálogo de Netflix, pero puedes condensar matemáticamente las películas similares, de modo de que si te ha gustado una película, te pueda gustar otra nueva porque se parecen demasiado. Explicar de esta manera, con aplicaciones concretas, para qué sirve lo que estás aprendiendo es esencial, ¿no? Esto yo lo descubrí después, y hay clases que me hubiera encantado que tomé cuando estaba en Perú, que me hubiera encantado que me las expliquen de esa manera, para poder decir, bueno, no estoy utilizando esto para pasar la clase, ¿no? Para tener una nota, sino porque lo voy a usar más adelante cuando trabaje en algo real, ¿no? Me parece que usualmente ese enlace como que se rompe o no es evidente. Entonces, si tú no sabes cómo vas a utilizar este concepto, no le das tanta atención. Algo que me gustaría simplemente, para terminar, decir es de que todo esto son herramientas. O sea, la matemática es una herramienta, Machine Learning es una herramienta, JavaScript es una herramienta, Python es una herramienta. Lo que estás empezando a usar son herramientas, ¿no? Sería tonto decir de que yo estoy enamorado de una librería, si va a aparecer una librería mejor más adelante. Entonces, lo que yo hago es rápidamente asimilo los conceptos y los utilizo, ¿no? Entonces, si pensamos que la matemática es un concepto, es simplemente una herramienta que te permite resolver problemas más adelante, y la tomas y la dejas conforme te convenga para resolver un problema, ¿no? Creo que esto de consejo aplica como para cualquier cosa que podamos enseñar, ¿no? Porque creo que es fundamental poder hacerles ver a las personas qué problema pueden resolver con lo que van a aprender, en vez de pensar en tienes que aprenderlo porque tienes que aprenderlo, que en mi caso eso fue, y no me sirvió, o sea, yo créeme que de repente me acuerdo porque tengo presente, digo, quién es, y cómo era y cómo se vestía y todo, y no, pues no es agradable, obviamente. Fíjate que algo también interesante que se discute un poquito acá en el chat, ¿no? De la parte de volver a aprender, de estos recursos en línea. Creo que hoy también el Internet está acercando más también herramientas y recursos que pueden acercar nuevo conocimiento y reforzar el que ya tenías, ¿no? Antes no era tan fácil acceder a todo, era un libro. Yo recuerdo todavía tener una enciclopedia de este tamaño que tenía que buscar conceptos y aprender, ¿no? Hoy en día es una búsqueda y en 30 segundos pudiste tener el concepto sin necesidad de nada. O hasta, si no se diga, en el mismo teléfono, decirle a la inteligencia que tenemos que nos resuelva el problema, ¿no? Entonces, todas estas cosas han cambiado cómo vemos y cómo hacemos hoy en día las cosas con las cuales ya estamos interactuando. Yo creo que hoy en día muchos estamos conectados a todos estos dispositivos y vivimos conectados con estos mismos, ¿no? Ahora, Omar, me gustaría hacerte una pregunta más personal en el sentido de, si no hubieras elegido esta profesión,
Omar, ¿qué hubiera sido? ¿Astronauta? ¿Chef? ¿Qué hubiera sido Omar? Hubiera sido, sin lugar a dudas, un científico de biología. Mucha información en el proceso de transmitir información en los genes, ¿no? Creo que los problemas reales de la humanidad están relacionados a la medicina y a cómo curar el cáncer, a cómo curar el SIDA. Nos agarran un poco con los pantalones abajo cuando viene todo esto del COVID-19. Entonces, a veces uno programa un algoritmo y dice, bueno, es interesante, pero si mi capacidad sería útil, de repente es en biología, ¿no? Creo que la siguiente revolución que va a venir después de todo esto de inteligencia artificial va a ser la biología. Y creo incluso de que vamos a programar eventualmente en seres vivos o en entidades biológicas y no en computadoras, ¿no? Entonces el concepto de inteligencia artificial incluso va a cambiar cuando hagamos eso, pero a mí, si yo pudiera estudiar un doctorado nuevamente, sería en biología probablemente. Wow. Yo la verdad me dedicaría a la agricultura y la ganadería. A mí me encanta todo lo que tiene que ver, pero también me gustaría incursionar con tecnología, no nada más Ah, llegar directamente al rancho y cuidar las vaquitas, ¿no? Sino cómo optimizamos este proceso. Particularmente, yo me gustaría, y eso es algo que sí quisiera cumplir más a futuro, tener un ranchito acá en Colombia y ver cómo podemos optimizar todo este proceso, ¿no? O crear procesos con la tecnología. Eh, nunca es me, tarde, ¿Mande? nunca es tarde. No, 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 nunca es tarde y en algún momento creo que eso es algo que quisiera hacer, así que ya llegará el momento, no, no ahora, no ahora, hoy todavía estoy pensando otras cosas, mi hijo nace muy pronto, así que bueno. Pero sí, ahora, Omar, ¿qué libros nos podrías recomendar? Porque mucha gente siente la necesidad de poder seguir aprendiendo con cosas nuevas. Entonces, ¿qué libros nos podrías recomendar que ayuden a la gente a aprender un tema o tu tema que te dominas? Oye, qué buena pregunta. Dame un segundo para traerlos. Ah, no, claro, adelante, adelante. Yo soy más de libros no físicos, o sea, en mi caso, yo libros en la Kindle, eso es lo que yo siempre recomiendo, porque me gusta más la lectura en este dispositivo, me parece cool, pero he visto que mucha gente le llama la atención estar conectado con el libro físico, sentirlo, y creo que eso ayuda bastante a sentirse parte de un aprendizaje. Pero eso no descarta, obviamente, trabajar o leer libros de forma física, ¿no? Creo que hay mucha gente que conozco, expertos, que les encanta, ¿no? Particularmente un experto que yo sé que adora y le encantan los libros es David Oresti. Y él tiene cajas y cajas de libros que ahí sí anda por ahí. Un saludo. Y dice Enrique, sí recomienda la Kindle Oscar. Yo la recomiendo, me parece que es un dispositivo que es barato, es accesible. Los libros suelen costar un poco más baratos. Bien, no hay todos los tipos de libros, no todos están adaptados para Kindle, pero sí lo recomiendo para libros. Y la última versión de Kindle ya incluye poder trabajar con Audible, así que te puedes conectar con unos audífonos Bluetooth y puedes escuchar audiolibros desde la misma. Entonces, este mismo dispositivo puede descargar libros y puede obviamente continuar con tu aprendizaje ahí, ya seas entre un libro de lectura o obviamente un audiolibro. Yo tengo ambos, tengo audiolibros y libros, y ahorita estoy con lecturas un poco más de bebés, un poco más de cuidados de los hijos y todo. JJ Jiménez, no, estamos en un pequeño break, ya que nuestro invitado Omar Flores fue a traer su colección de libros porque nos la va a presumir, así que en este momento ya nos va a estar presumiendo su biblioteca. ¿Cómo ser papá en un mes? Algo así, más o menos esa es la lectura que estamos teniendo en este momento de cómo ser padre, dormir a los niños. Miren, lo voy a poner, fíjense. Ha estado ahí con algunos que están ahí, que todavía no he empezado, que están apenas en la lista.
de empezar. En este caso, Montessori para bebé, Dormir sin lágrimas, El cerebro de un niño. Así que, obviamente, estos son los libros que yo tengo. Eh, Gracias a todos por los que están acá, que le han dado seguir. Estamos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con Machine Learning, casos de uso, aprender y cómo ser todo un máster acá. Ya regresó Omar, así que cuéntanos, Omar, ¿qué libros nos puedes recomendar? Claro que sí, hermano. Mira, hay un libro que es mi Biblia, que lamentablemente no lo encuentro porque lo he prestado o de repente está en alguna caja porque me acabo de mover. Lo voy a poner acá el link para que la gente lo pueda ver. Y es probablemente el libro que condensa toda la parte matemática de Machine Learning, pero que lo explica de una forma tan sencilla y con tantos gráficos a todo color, que es una belleza leerlo, ¿no? Si tú quieres investigar Machine Learning y quieres saber cuáles son los conceptos detrás y verlos gráficamente, de hecho, la portada misma es una belleza, ¿no? Es un conjunto de gaussianas, las cuales se proyectan a dos dimensiones y te generan clusters. Es bellísimo, ¿no? Estaba pensando, estaba tratando de encontrarlo y no lo encontré, pero lo puedes compartir. Un libro muy interesante es este. Es el libro que sacó Ian Goodfellow, que es un científico muy interesante y muy importante. El tipo es muy joven, trabaja ahorita como Head of Research en Apple. Él creó una técnica llamada Generative Adversarial Networks, o GANs. Y el tipo tiene la ventaja de que es muy meticuloso, ¿no? Y explica en detalle todos los conceptos de Machine Learning también, sobre todo los relacionados a este tema que se llama Deep Neural Networks. Muy interesante, muy bueno. Algo un poco más ligero es este libro llamado The Master Algorithm, o el algoritmo maestro, que habla de todos los tipos que existen de inteligencia artificial. Él habla de una familia de inteligencia artificial y de tribus en esa familia. Y básicamente él dice y deja la pregunta abierta de cuál es el algoritmo que los va a gobernar a todos, ¿no? ¿Cómo es posible que distintos tipos de algoritmos se comuniquen entre ellos? Y él llama esto el algoritmo maestro. Entonces, ambos libros son técnicos, pero son muy interesantes. El último es un poco más, un poco, digamos, de lectura más ligera. Y algo que me está cambiando la vida últimamente y que yo se los recomiendo para la gente que, que quiere hacer ciencia en inteligencia artificial en cualquier tema, es este de acá, cómo escribir ciencia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con inteligencia artificial o qué tiene que ver con todo lo que es machine learning o programación? Y básicamente uno entiende con el tiempo que todo lo que hace un buen ingeniero todo lo que hace un buen profesional es compartir ideas, ¿no? Tú en este momento, Oscar, estás compartiendo conocimiento con la gente que te escucha. Y hacer esto de una forma articulada, coherente y que sea digerible por la gente es difícil y es un arte. Entonces, este libro te enseña un poco a cómo resumir cosas, a cómo escribir texto que pueda ser digerible por una audiencia y te da la idea de que al final somos comunicadores de conceptos, ¿no? Entonces me está cambiando muchas cosas últimamente y realmente me está cambiando para bien y se los comparto con ustedes. Creo que ese libro lo voy a buscar en este momento porque creo que es una labor de educar que necesitamos y creo que no es simple nada más, o sea, esto es todo un arte, estar conectando luces, estar conectando el sistema, los micrófonos, toca aprender cosas nuevas para aventurarse a controlar este espacio y como mencionas, o sea, tenemos que saber comunicar, tenemos que saber mostrar para que la demás gente se apasione por lo que a nosotros nos apasiona. O sea, cómo tú transmites lo que te gusta y cómo podemos evangelizar a muchas más personas para que también les apasione la ciencia, les guste y puedan obviamente cambiar hasta su vida y sus carreras, que eso creo que es algo que podemos lograr nosotros que estamos en este ecosistema, que hemos enseñado, que estamos enseñando. Creo que es la mayor satisfacción que a mí me da, ver a la gente que está en el chat mandando sus preguntas, ver que cambian sus vidas o que se retan a sí mismos para seguir aprendiendo. Ese es mi gran
pago por estar haciendo acá, ¿no? Y creo que concuerdas tú también con este concepto, porque te he visto también dar charlas, te he visto compartir, te he visto hacer lo que te gusta y creo que es algo que debemos también nosotros aprender para mejorar y seguir haciéndolo por esa pasión que tenemos. Entonces, creo que ese libro que mencionas va a ser uno de mis checks que tengo que dejar este año para poder obviamente también aprender a hablar de ciencia y hablar no nada más ciencia por pensando en la ciencia como tal, sino en todo lo que implica lo que estamos haciendo como seres humanos y dónde podemos llevar la tecnología, la ciencia, la innovación a lo que hacemos, ¿no? Entonces, me parece que ese libro es muy, muy bueno. Si nos puedes dejar ahorita el autor para de una vez buscarlo y ponerlo, porque creo que tiene mucho valor que lo podamos tener acá presente, que es Joshua Joshua. Schmiegel. Ese, con eso sacamos el libro y lo ponemos. Uy, ya estoy viendo aquí rápidamente la información. Acá está en Amazon, varios, uy, aquí está la referencia. Uy, muy bueno, ya lo encontré en Amazon. Eso es bueno porque yo soy pro Kindle, que es de lo que estaba hablando, así que yo soy más fan de la Kindle. A mí me encanta leer ahí. Y ahí está el libro directamente desde Amazon para que vean la biografía también del autor y todo esto. Oye, Oscar, si me Cuéntame. permites autorreferencia, Sí, claro. uh, yo escribí un pequeño diccionario que te lo mandé así como el link también, el cual es un diccionario de términos técnicos de inteligencia artificial de inglés a español, ¿no? El cual te permite, si no sabes un concepto en inglés de machine learning, lo puedes encontrar en español y explicado de una forma muy casual, muy coloquial. Entonces, para la gente que esté interesada, también puede leer eso si tiene interés. Mucha gente que quiere saber de Machine Learning usualmente se detiene ante términos como backpropagation, overfitting, inference, optimization, y tiene que ir a un libro para poder entender qué significa eso, o tomar una clase en línea, ¿no? Entonces, esa es mi contribución a la comunidad en español, de poder entender estos términos directamente en español, ¿no? Si tienen tiempo e interés, también les puede servir. Aquí ya estoy compartiéndoles tu repositorio, ya se los compartí para que lo tengan y puedan buscar estos conceptos que creo que sin duda a veces son también necesarios para no abrumarte, porque cada vez que entras tú y ves una tecnología, empiezas a toparte con muchos términos y esos términos de repente es, ok, no entiendo ni siquiera su traducción, menos su concepto y lo que me tratan de decir. Entonces creo que es una gran labor este tipo de tareas que a veces nos ponemos para poder llevar la tecnología y acercar el conocimiento a más personas. Así que agradecerte por ese gran labor y más que nada también en un área que creo que está que le hace falta más contenido en español, creo yo. Porque si uno quiere aprender JavaScript, créeme que encuentras, pero la cantidad de contenido. Uno quiere aprender Python, uno quiere aprender como cosas que son sin tanto problema las encuentran y hay contenido en el idioma. Pero creo que este contenido científico suele estar muy ligado al inglés. Creo que la mayor parte del contenido que es ciencia, sin duda, está en este idioma. Y eso no significa que no tengas que aprender el idioma, sino significa cómo puedo acercar el conocimiento, el idioma después lo puedes ir aprendiendo o gradualmente te va a forzar a aprenderlo. Pero cómo te acerco la tecnología y yo me he pensado, ¿cómo podemos acercar ciencia a las regiones de bajos recursos? Porque ahí ellos no van a aprender inglés y para que lleguen a aprender inglés va a ser mucho más complejo, pero ¿cómo le llevamos este conocimiento en su idioma, en el idioma que pues aprendieron por sus padres, que tal vez no fue a nivel educativo, pero cómo les acercamos el conocimiento, la ciencia, y gradualmente eso nos va a llevar, obviamente, a que se apasionen y en algún momento, pues ya el inglés va a ser uno más de sus objetivos a lograr. Así que agradecerte, creo que por ese gran labor y trabajo, y me pones también a mí en una como, ok, ¿yo qué estoy haciendo y por qué estoy aportando? Bueno, aparte de esto, ¿no? ¿Qué hago? Pero a ese nivel, ¿no? De llegar a hacer cosas así. Yo quiero escribir un libro de JavaScript. Ese es uno de mis metas objetivos. No sé si lo voy a lograr, pero en el momento quiero escribir un libro de JavaScript. Omar, ¿te ves escribiendo un libro de Machine Learning en español? Sí, sí me veo. Lo tengo planeado y quería hacer esto en esta época de cuarentena, pero ya no voy a poder porque empecé a trabajar.
Pero hay un libro que tengo en mente, que lo quiero escribir, le estoy dando ideas y te lo voy a comentar cuando esté listo. Pero estoy incluso ya empezando a escribirlo. Y por eso también estoy leyendo este, para entender cuál es la mejor forma de escribir. Ya lanzamos un live y lo presentamos también acá, amigo. Hacemos todo para que Pues, llegue a toda la comunidad. Eso sería cool. Aquí varios dicen, Omar, ya escribe ese libro, así literal. Es como, Omar, esperamos tu libro. Yo creo que, a ver, un buen libro, un buen contenido con alguien que está haciendo contenido, sin duda va a ser esencial para ya acercar la tecnología a más personas, ¿no? Así que te vamos a echar todas las porras para que muy pronto nos des la noticia y podamos estar estrenando este contenido que sin duda va a ser toda tu experiencia. Y en tu experiencia, Omar, y en lo que estás ya hoy en día enfocándote como experto y haciendo research en esto, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha tenido que resolver Omar? ¿Qué nos puedes contar ahí? mira, te puedo contar de un éxito y de un fracaso Cuéntame, para cuéntame. textualizar eso, ¿no? Déjame empezar con una falla, ¿no? O un fracaso relacionado a eso. Hay un área que se llama causality en todo lo que es machine learning. Encontrar relaciones de causa y efecto para poder, digamos, tomar decisiones, ¿no? De repente tú tomas agua y tu salud mejora, o de repente tomas agua y duermes antes de la una, entonces tu nivel de productividad en el trabajo se incrementa por 5%. Es posible encontrar estas relaciones de causa y efecto desde los datos para generar un grafo que te permita tomar decisiones. Concretamente, el algoritmo se llama Gaussian Networks. Ahora, yo, por ejemplo, en una empresa X, utilicé estos algoritmos para decir de que es posible de alguna forma interpretar y predecir el comportamiento de la gente basado en la forma como usaba dispositivos electrónicos como wearables, celulares, etc. El resultado fue un fracaso porque a pesar que el algoritmo tiene sentido y a pesar que el algoritmo era exacto, la gente entendía la relación de causa y efecto de una forma distinta. El ser humano es por naturaleza impredecible. Entonces, para un ingeniero, que tu algoritmo funcione con un 80% de exactitud es bastante alto. Un ser humano, si tú le dices que te voy a predecir tu comportamiento, interpreta esto un 100% y se queda con el 20% que falló, ¿no? Entonces, ahí estaba yo con los datos, después de meses de trabajo, tratando de convencer a la gente de que correlación no es causalidad y de que el algoritmo funcionaba dentro de los niveles teóricos que debería. Y por otro lado, tenías una mesa de gerentes, de gente que estaba trabajando en marketing o gente que estaba trabajando en desarrollar un producto que no entendía de esa manera porque no tiene que entender machine learning, tiene que entender el producto y el mercado, ¿no? Entonces, el algoritmo no sirvió finalmente, pero me dio bastante conocimiento de cómo el mismo algoritmo y la misma funcionalidad se interpreta de forma distinta en un ingeniero, en un manager, en alguien de marketing y de repente en alguien que está a un nivel más alto, ¿no? Entonces, ahora soy mucho más cuidadoso y no, digamos, hago un overpromise de las cosas que puede hacer el algoritmo, ¿no? Soy mucho más realista y me enfoco en las limitaciones para controlar las expectativas del algoritmo. Por otro lado, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, de poder entender algoritmos, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de Hopkins permitió generar un algoritmo al cual le permitía predecir la siguiente palabra basado en los discursos que había hecho anteriormente, ¿no? Esto permitió reducir de 3 minutos a 20 segundos la comunicación que básicamente permitía que esta persona comunique a través de oraciones. Entonces, generar una oración demoraba 3 minutos, se redujo a 20 segundos, ¿no? Alrededor de 20 segundos. Ah, y esto no solamente le permite sacar conocimiento de una mente brillante, pero también crea posibilidades para la gente que tiene problemas similares. Pero yo creo que esas cosas son muy interesantes de compartir para que no les pase a ustedes
o de repente para que puedan de alguna forma saber de que todo lo que hacen puede servir a una persona concreta. Claro. Oye, nos preguntan que si tienes PhD y en qué. Claro que sí, tengo un doctorado, en inglés el término es PhD o Philosophical Doctorate en Machine Learning. Wow. ¿Cómo fue no sé, o sea, es que yo solo tengo la secundaria, entonces obviamente yo no estudié, a mí me gustó más meterme a hacer cosas, a mí, digo, me dañaron de chico en ese aspecto. Pero, ¿qué retos tiene estudiar a este nivel lo que lograste a nivel de estudios? Yo creo que cualquier persona lo puede hacer. No creo que sea difícil. Si tú, por ejemplo, si tú lo ves de golpe, si tú lo ves, digamos, al inicio y al final, parece muy complicado, ¿no? Pero si lo ves como una lucha diaria durante 5 años, en los cuales tú duermes 5 o 6 horas y tratas de sacar lo mejor de ti, se vuelve mucho más manejable, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Yo tengo la certeza de que cualquier persona puede hacer un doctorado y no hay bastante ciencia detrás de eso, en el sentido de que es posible para todos, pero sí requiere un montón de esfuerzo, ¿no? No tienes que buscar el dinero para hacer un doctorado, porque vas a estar con un salario muy bajo durante 5 años, ¿no? Además de que tú sabes de que trabajando en la industria vas a ganar mucho más dinero. Entonces, no es básicamente una cuestión monetaria la que te motiva o mueve para generar ciencia. Lo interesante y un poco la gratificación de esto es que resuelve problemas difíciles. Cuando yo salí de la universidad me di cuenta de que sabía muy poco y si quería aprender un montón de problemas interesantes y cómo resolverlos, necesitaba un doctorado. Entonces fue una transición bastante suave. Era como ir de primaria a secundaria, de secundaria a universidad y universidad a doctorado, ¿no? Era necesario, dada la poca cantidad de conocimiento que tenía. Uh, pero puede ser muy estresante un doctorado si lo que buscas es una gratificación inmediata, ¿no? Sin embargo, es un viaje muy bonito que te permite acercarte un poco a los fundamentos de lo que estás estudiando. Claro, ahí yo pues todavía no sé si tenga la oportunidad de estudiar ahora, porque pues padre, entonces ya sabrás, pero creo que sí, yo también he dicho, yo en mi caso particular, yo dejé los estudios porque no sentía que me estaban ayudando. ¿Por qué? Porque yo sentía que tenía que ir a mi ritmo, tenía que ir más rápido, yo no podía quedarme esperando a que la próxima clase fuera en 2 días para continuar el tema que quedó pendiente. Yo ya quería ese mismo día terminar el tema, quería lo que me gustaba y no dejar de ver temas o ver otros temas que no me llamaban la atención. Entonces, eso a mí me orilló a no continuar y buscar el conocimiento por mi lado, ¿no? Y ahí fue donde conocí la tecnología, donde conocí el Internet, donde vi que ahí había el conocimiento infinito y dije, de aquí soy, ¿no? Obviamente, pues no terminé y la vida me llevó a no hacerlo. Hoy en día sí me arrepiento, sí me hubiera gustado tener más que nada una universidad y tener una, un doctorado, porque para dar clases en una universidad, mínimo te piden la universidad terminada o un doctorado. Entonces es como, ok, todavía no tengo la Ah, oportunidad de dar clases en una universidad, que a mí me gustaría dar clases en una universidad a futuro, ¿no? Obviamente no ahorita. Pero hay ahí algo que puede que en algún momento lo logre o puede que las cosas cambien y ya no requieran este nuevo o este pues conocimiento adquirido por medio de este formato de estudio. Así que, bueno, eso es una de las cosas que a mí en lo particular me gustaría en algún momento lograr, ¿no? hermano, y también, o sea, seamos sinceros, hay mucha gente que incluso no puede gastar dinero para ir a una universidad, ¿no? Hay mucha gente que de repente en el transcurso tiene problemas y no puede terminar de estudiar. Entonces, lo que quiero decir es de que uno no tiene que hacer un doctorado para hacer machine learning y tampoco necesita ir a una universidad para estudiar, como en tu caso, ¿no? O de repente para enseñar, como en tu caso. Yo no sé cuántos profesores universitarios tengan la cantidad de alumnos que tú tienes, por ejemplo, ¿no? O sea, la influencia que tú tienes en los estudiantes es mucho más alta que el promedio de un profesor universitario. Entonces, estamos en un mundo en el cual las distancias se han acortado
no necesitas sacar un papel para decir que tienes un doctorado o para decir que sabes algo. Al final uno es lo que hace y uno es lo que quiere aprender, ¿no? Y nunca es más cierto eso. Así que si alguien piensa de que, oye, no fui a la universidad y no puedo usar Machine Learning, no es cierto. Puede ser igual o mejor que cualquier estudiante de Machine Learning, porque todo lo que tú quieres aprender está también en Internet, ¿no? Sí, ese es un buen punto y yo creo que hoy en día vemos mucho más personas dedicadas a la educación. Yo me animé a hacer este contenido porque, pues antes yo iba a meetups presenciales, estaba muy conectado con la comunidad y con la gente y me gusta y me apasiona, ¿no? Pero pues la cuarentena me llevó como, ok, ¿cómo hago lo que me gusta? ¿Cómo me conecto con las personas? ¿Cómo sigo enseñando y cómo sigo conectándome para mostrarles lo que me gusta, ¿no? También aquí aprendo, también aquí me equivoco y también eso es una forma en la que yo continúo aprendiendo. Entonces, estoy aquí creando y creo que cada vez habemos más personas que nos llama la atención seguir aprendiendo, encontrando contenido y hoy en día cada vez hay más contenido, desde YouTube, blogs, sitios informativos, simplemente a veces buscar en GitHub te puedes encontrar una gran cantidad de proyectos que simplemente leer el código fuente te vas a dar cuenta de grandes maravillas que hay ahí, ¿no? Y cómo poder decir, wow, eso jamás lo había visto, nunca me lo imaginé así, ahora cómo lo llevo a algún proyecto que me lleve a mí. Así que creo que ese es un punto muy importante que debemos de tener, ese ímpetu y esas ganas de querer salir adelante, como mencionas y como lo mencionaste. 5 años que le dedicaste a tu doctorado, que hoy en día están dando frutos, ¿no? Hoy en día estás en un buen empleo, estás trabajando, estás haciendo cosas que te apasionan y creo que ahí es donde vale la pena todo lo que has logrado, ¿no? Y basado en esto, ¿qué nos podías recomendar? O qué, mejor, te la voy a cambiar la pregunta porque esta es controversial. Ya me acordé cuál es la pregunta que me gusta hacerles. Si, si tuvieras la oportunidad de decirte algo antes de empezar la universidad, ese primer día de la universidad que tú ibas así con, no me imagino, no sé, con tu mochila y con todas tus esperanzas de un buen futuro, ¿qué te podrías recomendar hoy después de todo este tiempo que ya estás hoy en día pues trabajando y todo lo que te gusta y te apasiona? ¿Qué te podrías haber dicho que cambiase cosas en tu vida? Es una gran pregunta, hermano. Creo que hubiera sido algo así como que no pierdas tanto tiempo libre que tienes. Tenemos una gran cantidad de tiempo libre, a veces no nos damos cuenta y es por lo que no organizamos nuestro tiempo, ¿no? Entonces, yo siento, incluso ahora, si me aconsejo unos años antes solamente, de que he malgastado bastante del tiempo libre que tenía mirando videos o de repente tonteando y he podido ser mejor aprovechado. Incluso he podido mirar la misma cantidad de videos, pero de repente también haber aprovechado una parte de estos, ¿no? Eso lleva a muchas cosas, o sea, hay muchas oportunidades que tú dejas pasar porque no organizas tu tiempo, ¿no? Entonces, tener una agenda, tener, digamos, tus actividades agendadas, hace de que seas un buen profesional finalmente. No llegar tarde a una reunión es muy importante. Alguien una vez me dijo, la mejor forma de bajar de peso y digamos, aparentar una buena apariencia ante la gente es llegar temprano. Porque cuando alguien llega temprano, la gente lo ve bien, ¿no? Lo ve flaco, lo ve profesional, o lo ve decente, ¿no? Pero si uno llega tarde, automáticamente lo ve mal, ¿no? Entonces, si tú quieres estar en forma y lucir presentable, llega temprano siempre. Creo que ese es un buen consejo, ¿no? La puntualidad, el poder dedicar, estar esforzado en ese objetivo y también cumplir tus objetivos basados en tiempo, ¿no? Porque creo que muchas veces nos ponemos objetivos, no, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr aquello, pero queda en yo quiero y no hay el 20 de junio voy a hacer y tengo que tener esto porque así creo que hasta es una forma de que estamos programando nuestro cerebro, ¿no? Es como, a ver, le estás diciendo a ti mismo que esto tiene que suceder y te tienes que esforzar, llegas a ese punto. En cambio, si lo pospones como, no, sí, yo quiero y lo voy a hacer y voy a tener, ahí te vas a quedar.
Creo que ese es un buen consejo, la parte de la puntualidad, la parte de ser organizado, que creo que a muchos cuando estamos joven no le damos valor, ¿no? Es como, estoy joven, me quiero divertir, ya llegará el momento. Y después ya un poco como a nuestra edad es como, uy, si hubiera aprovechado mucho, hubiera terminado 2 años antes, o si no hubiera estado en aquello, ya estuviera haciendo, o sea, igual, él hubiera, sí existe, porque sí hubiera pasado si tuvieras cambiado la mentalidad o ese chip de hacer las cosas. Y entrando en este punto de preguntas interesantes acerca de todo esto, ¿qué te llevó a ti a dedicarte a lo que hoy haces, pero más que nada dedicarte en esto, a salir de tu país? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, quiero seguir haciéndolo, pero la forma en la que lo voy a lograr es irme de mi país. ¿Cómo lo afrontaste? Y creo que hay mucha gente que le llama la atención, que quiere hacerlo, pero tal vez tiene miedo a lograrlo. Entonces, me gustaría que nos, basado en tu experiencia, me cuentes cuál fue el reto para Omar salir de su país, dejar a su familia y estar haciendo lo que hoy le gusta. Encantado, hermano. Y ojalá que les sirva a algunas personas, porque hay mucho de emprendimiento. Yo conversaba con un gran amigo en Perú y me decía, ¿sabes qué? Muchas veces la gente confunde emprendimiento con crear una empresa, ¿no? Porque emprendimiento finalmente es un verbo. Y tú puedes emprender el crear una empresa o puedes emprender tu propia vida, ¿no? Digamos, dejar de repente de fumar o de repente estudiar en las noches antes de dormir, es un emprendimiento, es básicamente querer transformar tu vida y modificar hábitos, ¿no? A mí me pasaron dos cosas muy interesantes cuando estaba en Perú. Un día yo llevaba la clase de base de datos cuando estaba en Perú y necesitaba el libro, ¿no? Cada semestre necesitaba un libro distinto y obviamente todos teníamos la fotocopia de este libro. Tú cruzabas la avenida de la universidad y por 10 soles, que son como $3 ahora, te daban en tu libro de este porte, ¿no? Fotocopia en blanco y negro, con una tapa de plástico encima y enrollado, ¿no? Y te la llevabas. Y me acuerdo que el título era Base de Datos y el autor era Silvershot. Yo llegué a mi casa con el libro y me pregunté, ¿qué es lo que estudia la mejor universidad de Estados Unidos relacionados a base de datos? Entonces abrí el browser y busqué el curso, ¿no? Y vi el profesor, vi los tópicos y al final de la página estaba el libro y el mismo que yo tenía en la mochila, ¿no? Ese momento cambió mi vida porque me di cuenta de que el problema para de repente ser el mejor en mi área no era la universidad, porque ambos llevábamos el mismo contenido, llevábamos los mismos tópicos y llevábamos el mismo libro. El problema era el alumno, ¿no? Que básicamente se ponía trabas y decía, ¿sabes qué? Yo no puedo competir con el mejor alumno de Berkeley simplemente porque estoy en Perú. Pero no tiene sentido si ambos tienen la misma base, si tienen el mismo libro, ¿no? Después me di cuenta con el tiempo que también hay otros factores, como de repente un mercado laboral que absorbe a esta gente, o de repente contactos que permitan de alguna forma tener una red profesional constante, ¿no? Pero en términos de contenido y de productividad, si tienes el mismo libro, deberías tener la misma capacidad, sea en Berkeley o en Arequipa, en Perú. Entonces, eso me ayudó de alguna forma a competir globalmente. Ya no quería competir con el mejor alumno de mi clase, no quería competir con alumnos de Berkeley. Ya no quería publicar en una conferencia de Perú, sino quería publicar en una conferencia de Machine Learning internacional, ¿no? Obviamente que me rechazaban, o de repente postulé a una universidad y no respondía, pero empecé incluso a hacerle preguntas al profesor de esta clase y decirle, oye, soy de Perú, estoy llevando el mismo libro, no entendí este concepto en tus slides que lo pones en tu página web, ¿me puedes explicar? Y el tipo me respondía, ¿no? Entonces me di cuenta también que la gente buena es humilde y es muy approachable, muy asequible. Entonces esa fue otra gran enseñanza, de que usualmente la gente buena es humilde porque quiere seguir aprendiendo, ¿no? Entonces esas cosas a mí me parecen interesantes de compartir porque usualmente tenemos una visión un poco cerrada y un poco local de nuestras capacidades, ¿no? Diste un punto muy interesante que yo también creo que he hecho. Yo me he atrevido a escribirle a Kyle Simpson, el creador de varios libros de JavaScript.
y me agregó, lo tengo en LinkedIn, de repente si le escribo, te contesta. Y la verdad es que esta gente, como dices tú, es buena porque les gusta, es una pasión. No dudo que si te escriben vas a contestarle. Tal vez, obviamente tenemos tiempos y no es inmediato y no estoy 100% para contestar inmediato, pero estoy ahí para poder dar un seguimiento. Y es algo que yo también les aconsejo a toda la gente. No tengan miedo de escribirle a alguien que a ustedes vieron que tiene un blog y que les enseñó algo. Puedes hasta agradecerle simplemente o preguntarle, oye, pues gracias, entendí, pero me quedó esta pequeña duda de qué va este concepto y créanme que van a recibir respuesta. No de todos, pero sí van a recibir respuesta de la mayor parte de estas personas, ¿no? Y creo que eso es un punto interesante. Me preguntan acá que si aún hablas Aymara, no sé si se pronuncia así. A mí me encantaría saber quechua. Mira, el Aymara es más de la parte de Bolivia y un poco de la parte este de Perú. Usualmente el quechua es más extendido en Perú, es el idioma nativo, el idioma de los incas, y me sé de repente 10 palabras, ¿no? Pero me encantaría hablar quechua y de hecho me han pedido incluso varias veces en Estados Unidos que diga unas palabras en quechua. A veces tú sales de repente con una chica y te dice, oye, dime algo bonito en quechua, ¿no? Y tú no sabes. Y es, ¿no? Así pero, que pero, tenía que leer a veces. Oye, y ya desde tu postura y desde lo que estás haciendo y bueno, lo que quieres contribuir a la comunidad, ¿qué tanto se puede aportar desde lo que ya haces para revivir este tipo de dialectos y comunidades indígenas? Porque a nivel de toda Latinoamérica, en México hay una gran cantidad, en Colombia, en Perú, sin dudarlo, y creo que también ahí hace falta acercar más la tecnología. ¿Crees que se pudiera hacer algo? ¿Tú has pensado en ello? Sí, de hecho hay trabajos muy interesantes en Perú de gente que está haciendo traductores de español a quechua, están traduciendo automáticamente texto para que no se pierda. Si tú me preguntas como científico, yo diría que es un problema estructural. O sea, algo se pierde cuando la gente no tiene interés en usarlo, ¿no? Y el hecho que estos idiomas estén en peligro es simplemente porque no hay interés de la gente misma en recuperarlos o en usarlos de una forma diaria, ¿no? Entonces son los efectos que tiene la globalización, sin duda, pero todo lo que tú hagas va a ser mitigar este problema que es inevitable probablemente. Sí, yo me quedo con eso también. Me gustaría, la verdad es que a veces me gustaría apoyar a muchas cosas, pero uno no tiene a veces todo el tiempo para lograrlo, ¿no? Y bueno, Omar, algo que yo siempre quiero, le pregunto a todos los invitados y les hago ver, ¿qué, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Quién va a ser Omar en 10 años? Esa sonrisa te dice algo? Porque sonreíste como con sueños. Entonces, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Quién será Omar? Es otra gran pregunta. Porque usualmente me pregunto eso cada cierto tiempo, ¿no? Cada 5 años me pregunto qué voy a hacer en 5 años, qué voy a estar haciendo en 10 años. Entonces sonrío porque inevitablemente me lo he preguntado con anterioridad, ¿no? Y me veo en mi país, quizás no enseñando, pero sí contribuyendo a la ciencia y la tecnología a nivel nacional, ¿no? Ah, no existe el Ministerio de Tecnología en Perú. Intuyo de que va a existir eventualmente, porque es irse en contra de la corriente si no se hace. Y algún día me gustaría ser ministro de Tecnología en Perú y generar políticas de investigación y que las cosas no se importen de otros países, sino que se generen. A mí me encanta el caso de Brasil, que le vende helicópteros a Estados Unidos, ¿no? Con Embraer. Y me encantaba lo que hacían en Venezuela, generando los mejores ingenieros petroleros del mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me interesa, que de repente los mejores científicos de inteligencia artificial salgan desde Perú o desde Colombia o Latinoamérica. Y mucho de mis sueños a futuro está relacionado a eso, tener una influencia global y técnica, pero no política. De repente un ministro es una parte un poco menos político, pero o es eso o de repente, no sé, creando una universidad o creando un instituto de investigación en Perú, algo así.
Wow, creo que son todas metas logrables y creo que en algún momento me voy a dar cuenta en unos años y voy a decir, eso quedó grabado eso está en un video en YouTube donde Omar decía que lo iba a lograr y miran, aquí va a estar. Hay una pregunta que nos mandaron ahí en el chat. ¿Cuál fue tu motivación para entrar a Twitter? Es otra gran pregunta. Mira, Twitter genera un sentimiento de, de igualdad y diversidad en todo lo que hace. Yo he interactuado con gente en conferencias de inteligencia artificial. De hecho, me han invitado a paneles que ellos han organizado en conferencias para hablar de cómo hacer investigación siendo latino en la comunidad de inteligencia artificial. Y el énfasis que le dan a la ética, a la diversidad y también a la investigación en inteligencia artificial es muy bueno. De hecho, tienen equipos enteros de ética para que sus productos tengan componentes éticos, para que no discriminen, ¿no? Y el logo de la empresa, el objetivo se resume en hacer que, o en promover una comunicación saludable a nivel global. Han visto muchos detalles en las noticias de esta semana orientadas a eso, que no voy a entrar en detalles, pero están orientadas a eso, a que la gente se comunique sin tener toxicidad en el ambiente, ¿no? Eso me parece que es una forma de que el mundo sea un poco mejor a través de la tecnología, y eso me llama poderosamente la atención. Wow, tocaste un tema interesante, la ética, porque la ética tiene que estar presente en muchas de las cosas que hacemos como ingenieros. Y creo que a veces nosotros indirectamente no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no cumple con ciertos objetivos humanos y sociales. ¿Cómo consideras tú la ética dentro del Machine Learning? Que creo que tiene que ver mucho ahí también. Es bastante interesante porque mm, ¿quién implementa Machine Learning? ¿No? Los implementan los ingenieros. Entonces, como ingenieros tenemos el suficiente background ético en nuestra formación y yo creo que no. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? No me gusta letras, no me gusta sociales, entonces no estudio o estudio ingeniería y no estudio, por ejemplo, derecho o no estudio psicología, ¿no? Y dejamos de lado todo este conocimiento que está relacionado a la ética o las humanidades para generar tecnología, ¿no? Y creemos de que están separados. En la realidad, generar un producto que le afecte a tanta gente tiene un componente ético. Y mucho de lo que he hecho anteriormente en estos años ha sido un poco explorar eso, ¿no? Cómo es que la inteligencia artificial genera automatización y esa automatización pueda generar pérdidas de empleo de repente en la sociedad. Y la parte de la sociedad que, por ejemplo, realiza trabajos manuales, usualmente son afroamericanos o latinos en sociedades como Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que cada línea de código genera desempleo en la comunidad latina? A mí me parece fascinante y también preocupante, ¿no? Hay mucha investigación al respecto últimamente y es un área común de investigación actual, cómo hacer que eso no suceda, o por lo menos cómo darnos cuenta de que eso está pasando. Sí, yo también me di cuenta de ello hace poco, particularmente hablando con mi líder en el equipo de educación de Platzi, David Oresti, de que realmente debemos de pensar en la ética a la hora del desarrollo de software. Hoy en día ya no es yo y mi código contra el mundo y resolviendo problemas, sino que qué tanto mi código y lo que yo voy a resolver en un problema va a llegar a las personas correctas y que va a ayudar a toda la sociedad y población. Aquí también entró un punto interesante que me puse a ver y que caí en detalle, es la accesibilidad, las personas con ciertas discapacidades y cómo podemos también incluirlas. Y yo ahí me di cuenta que dije, es que yo estoy excluyendo a muchas personas a la hora de Sí, desarrollar mis cosas, ¿no? Porque no estoy contemplando todos estos puntos que ayudan a que una persona pueda escuchar mejor mi contenido o pueda ver o pueda, no sé, todo lo que implicase y ahí me di cuenta que yo estaba cayendo en un detalle que no considero y sí me sentí mal, ¿no? Porque dije, uy, ¿cuánto tiempo tengo sin considerarlos? Pero en mí no estaban, o sea, en mí no estaba presente. Y empezamos a hacer algo muy chistoso en Platzi. Obviamente te haya sido más complejo hacerlo, pero empezamos a hacer meetups presenciales con un traductor a señas interesante. porque queríamos ver qué tanta la comunidad
necesitaba contenido y nos dimos cuenta que créeme que fue el evento más satisfactorio que he logrado hacer junto con otro compañero ahí en Platzi, porque ver la cara de ellos aprendiendo frontend. O sea, yo di la charla, pero tenía un traductor y estaban sorprendidos y todos llegaban y me agradecían y me decían, ahora quiero aprender lo que tú haces. Y yo me quedaba como, wow, o sea, todavía hay más personas a donde puedo llegar, ¿no? Y ahí también me tocó un poquito el punto de la ética, me encontré el punto de la accesibilidad, de conectar no nada más en un idioma, sino en muchos más, y poder acercar no nada más la tecnología a quienes tienen acceso a los dispositivos, a la tecnología, sino cómo puedo llevar yo mi enseñanza a cualquier otra persona. Y hoy en día he estado tratando de romper la cabeza cómo puedo llevar eh, esto que hago a gente que no tiene acceso a Internet. Entonces, Interesante. es un gran reto que se tiene que lograr. Me Así gusta. que, Y es algo muy concreto también, o sea, es algo que vemos todos los días. Por ejemplo, está el caso de una empresa, el cual genera un algoritmo, y este algoritmo básicamente permite predecir cuál es la posibilidad de que alguien entre a una empresa basado en su currículum, ¿no? Este algoritmo se crea con los mejores ingenieros de esta empresa y no se dan cuenta de que son en su mayoría hombres. Entonces, cuando una buena ingeniera mujer postula a la empresa, coloca keywords o palabras importantes que no encajan con de repente las actividades, los hobbies o la forma de expresarse de una mujer, ¿no? O de un hombre en esta empresa. Entonces, como esta persona que es capaz, digamos que no es compatible con los datos con los cuales se entrena el modelo, se califica como ruido y por lo tanto se califica como no apta para trabajar. Alguien ha querido discriminarla, no, es solamente de que sin darse cuenta, Machine Learning hace de que esa predicción sea equivocada, ¿no? Y ya que hay poca cantidad de mujeres de repente haciendo investigación o trabajando como ingenieras en esta empresa, es mucho más difícil para esta persona salir de ese grupo y, digamos, convertirse en alguien empleable, ¿no? Para el algoritmo. eso sí. Y fíjate que aquí acaba de llegar una pregunta muy, muy interesante que yo sé que me vas a ayudar a contestarla. Omar, ¿a qué nivel afectará la IA en el desempleo en el futuro? Es una pregunta fascinante, porque si hay un peligro de la inteligencia artificial es el desempleo. Olvídense por un momento de los robots que vienen a tu puerta con una pistola y te dicen, oye, vengo del futuro y te voy a disparar, ¿no? Olvídense, qué sé yo, de un dispositivo que te está observando todo el tiempo y que viene tu privacidad. El verdadero peligro concreto y a corto plazo de la inteligencia artificial es en la automatización. Ah, donde tú tienes un tractor que era manejado por una persona, ahora tienes un robot que básicamente tiene una cámara y es un self-driving car que funciona en un ambiente muy controlado, ¿no? Donde tú tenías de repente a alguien en la puerta de tu edificio que miraba quién entraba y quién no entraba, ahora va a ser una cámara, ¿no? Es muy fácil para tareas repetitivas automatizarlas. Si tenías a alguien que te cobraba en un supermercado la cantidad de productos que llevabas, ahora es simplemente pasar tu tarjeta de crédito o de repente colocar tu celular, ¿no? Esas cosas van a pasar muy frecuentemente. Si, por ejemplo, había gente en un call center el cual aceptaba las llamadas, ahora hay un algoritmo que es un chatbot el cual automáticamente permite resolver preguntas complicadas. Y eso se va a hacer más y más frecuente, ¿no? Entonces, hay parte de la sociedad que hacen tareas repetitivas y que son totalmente automatizables. Entonces, yo creo que ese es cada vez el efecto a corto plazo que vamos a ver en la sociedad de inteligencia artificial, lamentablemente. Tocaste varios puntos y esta pregunta me recordó algo que yo estoy escuchando en un audiolibro, y yo también he estado haciendo esto, es este libro de Yuval, que literal para mí predijo lo que estamos viviendo hoy en día, porque él dijo, a ver, va a llegar un momento en la que el ser humano tiene que adaptarse y reaprender rápidamente. Una enfermedad, o sea, mencionaba una enfermedad, una guerra, bla, 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 va a hacer que el ser humano cambie
cómo vemos las cosas. Y hoy en día nos estamos enfrentando a un desempleo basado en, obviamente, en una situación que estamos viviendo, pero aquí es donde más innovaciones va a salir, más personas van a automatizar procesos, más personas van a confiar en la tecnología para resolver problemas cotidianos. O sea, yo no he tenido que salir de mi casa, ahí se ve en 78 días y el mandado, he comprado cosas, hoy hace rato compré los últimos detalles que le hacían falta a mi hijo y no tengo que salir. Y cada vez he sentido que la logística de envíos a nivel local funciona Ujú. mejor. Entonces, y me he dado cuenta que cada vez más negocios llegan a nosotros por medio de anuncios. Me han salido anuncios en Twitter, me han salido anuncios en Instagram de salsa picante. Por decir, yo que soy mexicano y vivo en Colombia, a mí me hace falta mi picante, ¿no? Creo que a ti también el picante es parte también de tu cultura, ¿no? Eh, Eres picoso, pero como le. sí, ¿no? Entonces, algo interesante es cómo ahora la tecnología está más conectada para resolver los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente no es un problema el no tener picante, pero para mí puede llegar a ser una necesidad de decir, oye, necesito sentir ese sabor, ¿no? Y obviamente la tecnología ha hecho que llegue a mí una empresa que se está innovando para poderme vender más fácil. Y ahí es donde me imagino que entra todo lo que tú estás investigando y cómo optimizar para que esta persona que tiene un producto más yo una necesidad llegue a mí, ¿sí? No, o me estoy equivocando. Totalmente, totalmente. Al final del día son vectores matemáticos y quieres multiplicarlos y calcular el valor más alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto que hace que esta multiplicación sea más alta? Es un problema de Machine Learning, finalmente. Oye, aquí hay una pregunta muy, muy buena que creo que tenemos que mencionarle. Dice, Omar, ¿alguna herramienta para para enseñar Machine Learning a niños? ¿Es viable enseñarle a un niño Machine Learning desde pequeño? Sí, 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 sí es viable y es difícil también. ¿Te acuerdas que te dije que quiero hacer un libro? Es un libro para niños, básicamente, no es para Wow. ni siquiera para adultos, porque queremos traducir conceptos a niños, ¿no? Y los niños no tienen un concepto matemático, no tienen concepto de computer science ni nada de eso. Entonces es el doble de complicado de hacer, ¿no? Siento de que uno, de nuevo, puede hablarles acerca de las aplicaciones, ¿no? ¿Sabías de que este algoritmo de repente funciona de tal manera? O de repente sabías de que predecir una película en realidad involucra tales componentes. Am, Creo que cuando están en etapa así tan joven, lo máximo que puede hacer un padre es despertar la curiosidad, ¿no? Y darle las herramientas que ellos quieran conforme sucede, conforme se desarrolle su intelecto. Muchas veces eso vendrá como un libro, como una conversación entre padres e hijos, como una película que mirarán juntos, o de repente regalarles un set de química o un telescopio. Pero creo que a veces es difícil explicar esto a un niño, a un joven, y se guían más por la aplicación concreta, ¿no? Pero despertarles el porqué de las cosas es una semilla que vas a marcar ahí y que va a crecer en el futuro, ¿no? Respondiendo a la pregunta concreta, ¿conozco herramientas para enseñar a niños? No conozco. Y por eso me parece fascinante, porque debería haber una forma, debería haber analogías, cuentos, deberían haber, qué sé yo, cómics, debería haber una forma en la que ellos consuman, si no la matemática, por lo menos la analogía. Los seres humanos funcionamos en base a analogías. O- Oye, yo creo que hay, bueno, un punto. Ya tienes número uno en la lista de espera para comprar ese libro para mi hijo, así que, amigo, usted tiene, ya nace en un mes, así que vaya contando más o menos cuándo va a empezar a leer para que ya me lo tenga listo el libro, porque ya lo estamos Claro que sí. pidiendo varios. Y creo que también iniciativas como la que puso Nike Codeux de code.org, ahí hay también mucho contenido para enseñar a los niños, pero creo que debemos, y entraste en un punto interesante, algo que yo también lo he dicho, y mi esposa me ha dicho que no lo vaya a hacer, pero yo lo voy a hacer, es que yo creo que con la ciencia puedo enseñar a mi hijo, pero también voy a probar muchas cosas de la ciencia
con mi hijo. Entonces, hay algo que yo vi de las células espejo. Lo leí en un artículo random, después compré un libro, no he leído, pero me imagino que ahí lo explican bien. Y también lo vi en un audiolibro que había escuchado. Entonces, el concepto de células espejo dice que el ser humano ya tiene ciertas acciones listos. Y dice que si a un recién nacido tú le sacas la lengua, él por instinto y por cómo las células que ya están, te va a regresar esa seña, va a sacar también la lengua. Entonces, yo estoy esperando el momento lo primero que yo voy a hacer cuando cargue a mi hijo va a ser a ver si realmente lo hace, ¿no? Dice la ciencia que sí, y ahí es donde voy a empezar a probar y a ver todo lo que implica la ciencia y acercarle la ciencia también. Eso creo que es algo que voy a querer. Pero si él quiere ser bailarín o quiere hacer otra cosa que no sea eso, también se le va a apoyar. Pero mientras tanto, él va a aprender a hacer todo esto, ¿no? Y creo que es un punto que nos enseñas bastante interesante, ¿no? Cómo acercarles o hacerles ver que esto tiene un porqué y que hay todo un contexto muy, muy grande que te va a atrapar, ¿no? Y creo que si lo sabemos llevar, sin duda van a quererlo descubrir, ¿no? Y va a ser divertido ese camino. Oscar, ¿puedo añadir algo muy corto a lo que acabas de Sí, no, decir? no, adelante. Mira, la inteligencia artificial actualmente tiene distintas limitaciones. Una de ellas es de que necesitamos una gran cantidad de información para aprender modelos matemáticos, ¿no? Hay un área que es demasiado interesante y que se asemeja bastante a la forma como el ser humano aprende, que se relaciona a lo que acabas de decir, que se llama imitation learning, cómo aprender por imitación. Wow. Hay mucha teoría detrás, biológica, que te dice de que el ser humano aprende por imitación. Cuando tú le sacas la lengua a tu hijo se está imitando y quiere básicamente, en un ambiente controlado, saber qué tipo de efecto tiene esa causa al momento de imitarte, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una forma de educar a que los niños programen o que los niños, por ejemplo, hagan investigación, se interesen por la ciencia o de repente trabajen en machine learning, es que te imiten. O sea, los padres son los mejores profesores para ellos. Y si te ven estudiando, si te ven programando, si te ven leyendo, si te ven tratando de superarse a ti mismo, van a imitarte por definición, por osmosis, ¿no? Entonces, una forma correcta de incluir la semilla de la programación, por ejemplo, en niños, es que te vean programando. Sí, pues yo espero en algún momento tenerlo aquí en el live, si es que me dejan, digo, no depende de mí, pero ya lo veremos, a ver si incursiona aquí también como influencer. Pero bueno, ya veremos cómo me dejan, porque no depende de mí, ¿verdad? Yo no me mando solo, en eso sí hay que saber. Y bueno, ¿Entiendes? Omar, para ya estar para cerrar, me gustaría hacerte la última pregunta. Y esta pregunta también es de esas que son divertidas. Y me gustaría que nos dejaras un consejo. A todos tenemos casi aquí conectados más de 80 personas, así que me gustaría que nos dejases un consejo, una experiencia o un fracaso que nos enseñe algo también, porque puede ser eso. Así que, ¿cómo te gustaría cerrar despidiéndote de todos los que nos acompañaron en este momento? Es una pregunta interesante. Bueno, les he compartido este fracaso que me pasó cuando trabajaba en esta empresa. Ah, y era básicamente un poco entender las expectativas, los algoritmos, cómo comunicar a la gente, ¿no? Hay algo que mi papá me dijo cuando era más niño y que siempre se me ha quedado en la mente, ¿no? Y que quizás les sirva a ustedes también. Dicho sea de paso, yo no soy quien para dar consejos ni nada de esto, pero muchas veces como jóvenes, digamos, como que no tomamos atención ni valoramos el consejo de la gente mayor, ¿no? Creemos en este afán y éxtasis de ser jóvenes, de que necesitamos crear nuestras propias experiencias, sin saber de que lo más sabio es aprender de los errores de los demás. Entonces, algo que yo siempre hice fue escuchar a la gente mayor y vieja, al menos para tomar en cuenta qué es lo que decía, ¿no? Y es interesante la cantidad de sabiduría que puedes adquirir de ellos directamente. Algo que a mí me dijo mi papá cuando era niño era algo así como que si quieres una mano que te ayude, la vas a encontrar al final de tu brazo, ¿no? Entonces, nadie te va a ayudar más que tú mismo, ¿no? Y este mismo concepto lo he encontrado en distintas religiones, en distintos consejos,
distintos mensajes, en el cual te dice, por ejemplo, que tú tienes que ser la causa de tu vida y no el efecto, ¿no? Pero básicamente es el mismo concepto, es de que si hay alguien que va a cambiar tu vida es tú mismo, ¿no? Si quieres llegar temprano al trabajo, bueno, despierta media hora antes, ¿no? Si quieres de repente aprender un idioma nuevo, matricúlate y corre por las noches, ya no salgas con tus amigos o de repente ya no veas a la novia tan seguido. A lo que voy es de que necesitas hacer cambios en tu vida y usualmente tú sabes cuáles son los cambios, es solamente de que no lo hacemos, ¿no? Entonces, si quieres ayudarte, vas a encontrar el mejor aliado dentro de ti mismo. Y es un poco lo que quería compartirle con ustedes, porque a pesar de ser simple, se instancia en muchas partes y decisiones de tu vida, ¿no? A mí me ha ayudado un montón, quizás les ayude a ustedes. No, sin duda nos dejas un gran aprendizaje y creo que se mezcla algo que también en algún momento mi padre también me dejó y lo recordé ahorita nuevamente es, a mí me decía, ¿quieres comer rico, bueno y abundante todos los días? Trabaja todos los días. Así, o Claro. sea, ese era como, pues esfuérzate, ¿no? No tanto era como la comida directamente, pero era como, para mí era la analogía Vale. como, amigo, usted quiere lograr y hacer todo y poder Ah, tener eso, ese enriquecimiento personal y ser lo que quiere ser, esfuérzate, ¿no? O sea, trabaja, lucha. Y creo que es lo mismo, como muy similar a lo que mencionas, ¿no? Está ligado en muchos lados este consejo. Así que, Omar, agradecerte por tu tiempo, por tu experiencia, por todo lo que nos contaste. La verdad estamos esperando tus libros. La verdad es que queremos que le eches ganas, le esfuerces y pronto nos des la noticia. Y pronto también verte nuevamente grabando otro curso. Así que vamos a estar ahí para hacerlo. Y bueno, muchas gracias, Omar, por todo. Y estamos conectados. a ti, hermano. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Sao, nos vemos, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión junto con Omar, quien nos contó toda su experiencia. Nos vemos mañana. Recordemos, tenemos una sesión a las 6 de la tarde donde tengo un tema sorpresa. Más al rato vamos a tener el tema y va a ser un tema divertido, pero les va a gustar. Así que nos vemos, muchas gracias y que pasen muy buena tarde. Y en este momento los voy a conectar con un paisano de Omar, que veo que en este momento está Leónidas Esteban transmitiendo, así que en este momento estamos mandando un raid a todos ustedes para allá. Así que nos vemos, hasta luego.